Hermanos, reciban un cordial saludo. Esto es Ven, Sígueme 2026 con Antonio Aliaga y estamos estudiando el Antiguo Testamento. La clase de hoy titula Me he acordado de mi convenio. Esta lección corresponde del lunes 23 al domingo 29 de marzo. Vamos a estudiar los capítulos del 1 al 6 del segundo libro de Moisés llamado Éxodo. Como es de costumbre, vamos a hacer este preámbulo y en este caso vamos a hablar de la quinta dispensación que empieza con Moisés o también conocida la dispensación de Moisés, ya que es llamado como profeta por Dios. La dispensación anterior fue la dispensación de Abraham, la cuarta dispensación, que al hacer convenio con Dios se le cambia el nombre de Abraham a su nombre Abraham. Luego este es sucedido por su hijo Isaac. Luego Jacob, que también al hacer convenio con Dios se le cambia el nombre a Israel. Luego de él sucede su hijo y el profeta José, y hasta allí tenemos esta cuarta dispensación. Recordemos que José llegó a ser muy importante en Egipto, fue gobernante también, el más importante después de Faraón, y pues el faraón tuvo condescendencia con Jacob y su descendencia y los hizo habitar en la tierra de Gosén, que era una ciudad donde el pueblo de Israel se aloja, y tuvieron varios años de prosperidad, varios años de tranquilidad, pero históricamente también se conoce que esta dinastía de faraones que conocía a José fueron derrocados por otra dinastía en buena parte forastera, es decir, fuera de Egipto, y toma posesión y toman el poder en Egipto, y ellos obviamente ya no conocían a José y pues ya no les dio las mismas facilidades, la misma condescendencia al pueblo de Israel, y es por eso que e incluso por temor empiezan a tomarlos por esclavos. Es allí donde aparece Moisés, quien llega a ser también príncipe de Egipto. Vamos a ver por qué también huye al desierto. Es forastero por varios años, pero el Señor lo llama como profeta varios años después para que pudiera liberar al pueblo de Israel, que ya habían aumentado en descendencia. Todo esto y mucho más vamos a ver en los capítulos del Éxodo del 1 al 6. También recordarles que la palabra Éxodo significa etimológicamente camino de salida, y efectivamente es Moisés quien, o Jehová por medio de Moisés, les da el camino al pueblo de Israel para tomar por herencia la famosa tierra prometida y puedan establecerse como un pueblo para el Señor. Sin más preámbulo, empecemos. Dios puede obrar por medio de mí para cumplir sus propósitos. Ahora analizaremos el capítulo 1 de Éxodo y vamos a empezar a ver la historia de Moisés y del pueblo de Israel. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Vamos a ver esta parte en donde dice que los hijos de Israel fueron fieles y progresaron notablemente. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Y todas las almas de los que salieron de los lomos de Jacob fueron 70, y José ya estaba en Egipto. Y murieron José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. Bien, como vimos en la clase anterior, vimos que Jacob va hacia Egipto a reencontrarse con José, se quedan allá. El faraón de ese entonces les da la tierra de Gosén para que pudieran habitarla y pudieran establecerse. Pasó un tiempo, la generación de José, es decir, José y sus 11 hermanos, ya fallecen, pero también nos menciona de que fueron fructificados y multiplicados. Obviamente, esto es tanto temporal como espiritualmente, ya que los hijos de Israel fueron muy fieles al Señor. Vamos a seguir leyendo el capítulo 1, los versículos del 8 al 14. Y vamos a ver que hay un nuevo faraón que obviamente ya no conocía a José, y por lo tanto los israelitas ya no tenían cierta facilidad de habitar el lugar donde estaban. Más por el contrario, lo ve
el faraón veía a ese pueblo como una amenaza. Entre tanto se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de esta tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces que los oprimiesen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios estaban fastidiados con los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Se dice que históricamente había una nación llamada los Hicsos, quien eran los que gobernaban en Egipto en la época de José. Ellos más que nada estaban en la parte norte, que es justamente donde estaba también la ciudad de Gosén, donde se establecieron los israelitas. Luego los egipcios, de hecho los Hicsos no eran 100% egipcios, tenían influencia de otros pueblos del norte, pero los mismos egipcios que sí eran, vamos a decirlo así, originarios, toman posesión de toda la tierra de Egipto, y obviamente esta nueva dinastía de reyes, de faraones, no conocían la historia de José y de Faraón, o quizás sí la conocían, pero ya no quisieron seguir siendo condescendientes. Más por el contrario, este nuevo Faraón vio como una amenaza al pueblo de Israel, pero algo muy curioso que pasa es que dice que cuanto más los oprimía, ellos más se multiplicaban, el Señor los fortalecía y los bendecía. Entonces, obviamente esto agravó más porque ya incluso llegaron a ser esclavos. El pueblo de Israel llegaron a ser esclavos en Egipto, ¿no? Entonces hubo mucha aflicción, y esto no fue durante poco tiempo, por el contrario, fue un tiempo bastante considerable. Ahora leamos los siguientes versículos. Vamos a ver que Faraón, debido a esto, procura destruir a los hijos varones nacidos de mujeres hebreas. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y miréis sobre el lecho de parto, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado? ¿Por qué habéis preservado a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, él les hizo casas. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Esto también, de hecho, es una forma en que el Señor estaba de alguna manera prediciendo cómo iba a ser su primera venida. Recordemos que cuando Cristo nació, el rey Herodes mandó a matar a muchos niños, ¿no?, de 2 años, menores de 2 años, eh, para que El Salvador, ya que se enteró por los Reyes Magos, El Salvador no pudiera tomar algún reino o alguna posesión. También el rey Herodes veía una amenaza a este Mesías, ¿no? Entonces, fíjense cómo Faraón toma medidas más drásticas debido a que las parteras se negaron a hacerlo. De hecho, ellas no mintieron al decir que las hebreas de alguna manera eran fuertes, porque habían sido bendecidas por el Señor. Tanto así que incluso podían dar a luz sin necesidad de ellas, cosa que era muy cierto. Pero también estas parteras aprovecharon esa situación para evitar tomar las medidas que les había dicho Faraón. Entonces ellas fueron muy valientes, hay que ser muy valiente para
no seguir la instrucción del rey y más por esa época, pero el Señor las bendijo, ¿no? Entonces por esa razón el Señor las bendijo. Entonces el faraón decide enviar a personas, en este caso a su ejército, personas importantes a las que les dijo que fueran a matar a los hijos varones. Sucedió, sí, pero vamos a ver que uno de ellos logra salvarse, que en este caso es Moisés, lo veremos en el siguiente capítulo, ¿no? Y cómo ayudaron a cumplir el plan de Dios para su pueblo. Entonces, fíjense, el Señor obra, se vale de todos los métodos, incluso de hasta a veces de los errores, para que se cumplan sus propósitos. ¿Y cuál era en este caso el propósito? Liberar a su pueblo para guiarlos a la tierra prometida, tal como lo había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Les había prometido que esto iba a suceder. ¿Qué te enseñan sus esfuerzos sobre el servicio en la obra de Dios? Fíjense que aún en las situaciones más difíciles, el Señor nos puede ayudar. Recuerden que el pueblo de Israel era muy bendecido, era el pueblo del Señor, entonces el Señor de todas maneras estaba siempre pendiente de su pueblo porque se había acordado del convenio que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Jesucristo es mi libertador. Vamos con el capítulo 2 de Éxodo, vamos a leerlo y analizarlo y empezaremos con los dos primeros versículos. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y al ver que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Bien, aquí ya se nos está anticipando de que Moisés y sus hermanos eran descendientes de Leví, y bueno, vamos spoileando un poquito, ya que en los próximos capítulos nos van a dar la genealogía más detallada. Leví tuvo por hijo a Coat y Coat tuvo por hijo a Amram. Este se casó con Jocabed, que también era descendiente de Leví. Entonces, ellos tuvieron a estos 3 hijos, la mayor Miriam o María, Aarón, que también es conocido, y Moisés, que acaba de nacer y estuvo escondido por sus padres unos 3 meses. Bien, pero vamos a ver qué sucede después de estos 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla entre los juncos y envió a una criada suya para que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces la hermana del niño le dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, la cual lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Bien, en parte podríamos decir Moisés tuvo suerte, pero obviamente Jehová mismo se encargó de protegerlo y de guiarlo. Fíjense cómo el Señor mismo se encarga de, a pesar de nuestras circunstancias y cualquier dificultad, se encarga de protegernos, ¿no? Y obviamente Moisés iba a ser, en este caso, el elegido, el profeta elegido por él mismo para liberar a su pueblo. Tuvo la oportunidad de ser criado por su propia madre y también ahora que iba a estar a cargo de la hija de Faraón, también iba a recibir instrucción de los egipcios, ya que, como sabemos, en la época era la potencia mundial, digámoslo así, de la época y por lo tanto no recibió cualquier instrucción. De alguna manera fue preparado también en el aspecto temporal. Sigamos con estos versículos, ya Moisés crecido, teniendo una crianza tanto hebrea como egipcia, de alguna manera con cierta preparación, pero sucedió este
esta escena. Y en aquellos días acaeció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y el día siguiente salió y viendo a dos hebreos que reñían, le dijo al culpable: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente esto se ha descubierto. Y cuando oyó Faraón de este asunto, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo. Tenía el sacerdote de Madián 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron. Entonces Moisés se levantó y las defendió y abrevó sus ovejas. Y cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él les dijo: ¿Por qué habéis venido tan pronto? Bien, este episodio es bastante conocido, en la que Moisés, ya crecido, incluso con vestimentas egipcias, va a acercarse a sus hermanos, ¿no? Muchos coinciden en que Moisés, con ya conocimiento incluso de las escrituras, los registros que ya habían en ese entonces, él de alguna manera intuía de que él tendría algo que ver con la liberación de Egipto, que el Señor les había prometido que saldrían de Egipto hacia la tierra prometida, y él mínimamente ya intuía que iba a ser partícipe de ello. Entonces, bajo esa inspiración es que él se acercó a sus hermanos hebreos. Recordemos también que tuvo crianza hebrea. Él era, en ese tiempo era más notorio ver en los rasgos físicos, en la raza, digámoslo así. Bueno, no es correcto exacto decir razas en los seres humanos, pero vamos a usar ese término. Entonces decidió acercarse y vio la aflicción de su pueblo, ¿no? Como los capataces egipcios eran muy, digámoslo así, contundentes en los castigos y en lo que se les imponía a los israelitas. Entonces él decide reclamar, bueno, ya conocemos este episodio donde decide matar al egipcio, pero también, según la traducción en la Biblia hebrea, hubo una riña entre él y el capataz egipcio, donde muy probablemente Moisés tuvo que, lamentablemente, matar a este egipcio, pero muy probablemente en defensa propia. Esto llegó a oídos de Faraón, también los hebreos y los mismos egipcios ya sabían todo lo que había pasado, ¿no? Entonces por eso que lo increpan y le dicen: ¿vas a matarme como mataste al egipcio? Entonces él huye hacia Madián. En una lección anterior les había mencionado que memoricemos este nombre, ya que Madián era hijo de Abraham, con Setura, ¿no? Entonces va hacia ese pueblo que sí está alejado, y ocurre un episodio muy parecido con como pasó con el criado de Abraham, como pasó con el mismo Jacob. Eh, Él estuvo a un pozo y justo salieron las hijas, las 7 hijas de Reuel, que a saber también se le conoce su nombre como Jetro, y bueno, él llega a defenderlas, ¿no? Porque ellas también eran pastoras, y entonces, digámoslo así, Moisés se porta muy bien con ellas. Ellas pensaban que era egipcio, ¿no? Y vamos a ver justamente ese detalle, qué pasa con Moisés, eh, en este caso al llegar a Madián, ¿no? Le va mucho mejor, llega a casarse con Séfora, que es hija de Reuel, o Jetro, que es la misma persona. Vamos a terminar de leer el capítulo 2. Y ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también sacó el agua y abrevó las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿Y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma pan. Y Moisés convino en morar con aquel hombre, y él le dijo:
Y él le dio su hija Séfora a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su convenio con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Bueno, como dice un dicho conocido, ¿no? Dios tarda, pero nunca olvida. Pasaron varios años para que el pueblo de Israel clamara ya con mayor ahínco a Dios, en este caso a Jehová, para que pudieran ser liberados, porque las cargas que habían impuesto los egipcios sí era muy grande, ¿no? Y sí, estuvieron así muchos años. ¿Qué palabras y frases de Éxodo 2 se comparan con el cautiverio espiritual u otras cosas que afrontamos en la actualidad? Esto me trae a la mente algo que dijo Elder Richard G. Scott, de que nuestros desafíos y aflicciones solo tienen dos causas, o bien una prueba que el Señor nos da para poder superarnos, y si esa no es, la otra opción es que es como consecuencia de algún pecado que hayamos cometido, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos el albedrío para escoger entre el bien y el mal, pero no podemos elegir las consecuencias de lo que hayamos decidido, sea bien o mal. En este caso, y como leímos al inicio, el pueblo de Israel se esforzaba por vivir el Evangelio. Y por eso Jehová los prosperaba, pero en vista de esto y debido a que los egipcios los veían como una amenaza, se les impuso estas cargas. No fue por desobediencia. Esto fue necesario para que el Señor les diera a entender a su pueblo de que ellos deseen, mejor dicho, para ellos deseen salir de esa tierra e ir a una tierra mejor, a la tierra prometida, donde Jehová mismo les había prometido a Abraham, Isaac y Jacob que su descendencia heredaría esa tierra, ¿no? Entonces, siempre nuestros desafíos, si no son por desobediencia, tienen un propósito mayor, el de prepararnos para mayores bendiciones, y por eso este subtítulo de Jesucristo es mi libertador es que Él siempre se va a encargar de eso. Puedo mostrar reverencia por las cosas y los lugares santos. Ahora leeremos y analizaremos Éxodo capítulo 3 y vamos a leer estos primeros 10 versículos que trata el momento en que Jehová se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, un episodio también conocido. Se llama a Moisés a liberar a Israel de la servidumbre. Y apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, mas la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran maravilla, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques acá, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen.
Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Bien, este episodio es bastante interesante, ya que Moisés desde un inicio se maravilló por qué sucedía esto. Una zarza como que se estaba quemando, pero no se consumía, ¿no? Él se acercó y fue y recibió el llamado de Jehová, que se acercara, que el lugar es santo, y él mostró reverencia, ¿no? Efectivamente, él retiró su calzado para poder acercarse y poder conversar con Jehová. Es ahí donde Jehová lo llama como profeta y la misión especial de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Obviamente esto fue un poco contradictorio para Moisés después de lo que había sucedido años atrás, pero aún así estuvo dispuesto a responder al llamado, aún con temores, que es lo que vamos a ver justo ahora. Y recordemos que Jehová mismo le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob de que ellos heredarían la tierra de Canaán y que se establecerían allí, ¿no? Ya vamos a ver toda esta travesía hasta llegar ahí y lo que sucede y la forma en que el Señor los hace ingresar y poseer esa tierra. Vamos a leer ahora del 11 al 22 qué significado tiene el título Yo soy. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé yo? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: De cierto os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto, la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Por tanto iremos ahora camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir si no es por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, para que cuando partáis no salgáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer, a su vecina y a su huéspeda objetos de plata, objetos de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Así despojaréis a Egipto. Hay varias cosas interesantes. Vamos a empezar con esta parte de lo que significa yo soy. Eh, Cuando Moisés les dice a Jehová: ¿qué les voy a decir cuando yo vaya, les diga que Dios mismo se me ha aparecido? Y si me preguntan tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y les dijo: Jehová. Bien, como de alguna manera se entiende de que es como si la primera vez en la cual se presentara con este título de yo soy. De hecho, Jehová también significa yo soy. Eh, pero de todas maneras, sí habían o se puede afirmar de que hay antecedentes de que tanto Abraham, Isaac y Jacob sí conocían este nombre, y muy probablemente algunos poseedores del sacerdocio. Los ancianos que menciona aquí, que era a quienes también se iba a presentar Moisés junto con su hermano Aarón, es muy probable que incluso varios de ellos, o quizás todos, también conocían este nombre. Vamos a ver también a lo largo de todo este estudio del Antiguo Testamento es que muchas veces los israelitas siempre
protegieron el nombre de Dios mismo, de Jehová, el nombre de Elohim, muchos nombres que los mantuvieron muy sagrados y los reemplazaron por otros también reverentes como mi Señor, Adonai, mi Señor, y es más que nada por un tema de reverencia, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos a ver también que Moisés al llegar a Aarón y a los ancianos, ellos pueden reconocer de que sí, que Moisés había sido enviado por Dios. Eh, y ellos iban a presentarse ante Faraón. Algo también que podemos añadir es de que les dice, les recuerda las promesas, ¿no? Ya a Abraham, Isaac y Jacob, Jehová mismo les había prometido la tierra de Canaán. Entonces Moisés recalca eso, obviamente por mandato de Jehová, y es por eso que también en ese caso no fue difícil convencer a Aarón y los ancianos de Israel de que él había sido enviado por Dios. El detalle sí complicado iba a ser con Faraón. Jehová mismo le estaba diciendo de que Faraón no iba a aceptar fácilmente salvo por mano fuerte. Pero todo eso iba a ser realizado por medio de Moisés. Entonces, ¿qué te impresiona sobre la experiencia inspiradora de Moisés? Una de las cosas importantes que debemos recordar es que muchas veces, y estoy seguro, yo también he pasado por esto, es de que a veces sentimos que no estamos lo suficientemente preparados para ciertos llamamientos. Incluso el mismo Moisés. Vamos a ver también que él no se sentía del todo preparado para este llamamiento de mucha responsabilidad que es ser el mismísimo profeta. Pero también el Señor nos da todas las facilidades, ¿no? Siempre decimos que Dios no llama a los que están capacitados, sino Él mismo se encarga de capacitar a los que llaman. Y todos los profetas han pasado por eso, y todos nosotros que nos esforzamos por seguir a Jesucristo, de la misma manera, si nos esforzamos por cumplir este llamamiento, Dios mismo nos va a dar todo lo necesario, tanto temporal como espiritualmente, para poder cumplir este llamamiento que nos ha dado. Elder Uchtdorf dijo que el llamamiento más importante que podamos tener es el que tenemos justo ahora. Entonces, así, de esa manera nosotros podemos vivir del presente y de esa manera también podemos ser instruidos por el mismísimo Dios. ¿Qué hizo Moisés para mostrar reverencia por Dios? Lo escuchó reverentemente, le hizo preguntas, fue muy sincero. No solamente el hecho reverente de conocido de quitar su calzado para poder acercarse hacia él, sino tuvo una disposición. Reverencia, como dice un himno de la primaria, es mucho más que guardar silencio. Es estar dispuesto a obedecer y amar a Dios. ¿Qué relación ves entre sus acciones y la reverencia por las cosas sagradas? Moisés, aún en su, vamos a ver también adelantándonos un poco al siguiente capítulo, vamos a ver que a pesar de sus debilidades y el sentimiento de que quizás no pudiera hacerlo, él se esforzó mucho. Dios da poder a quienes Él llama a hacer su obra. Vamos ahora a leer y analizar Éxodo 4. Leamos los primeros 9 versículos y vamos a ver las señales que Jehová da a Moisés. Entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y volvió a ser vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y además le dijo Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás
de las aguas del río y las derramarás en tierra, y aquellas aguas que saques del río se volverán sangre sobre la tierra. Entonces son tres señales. Sí, de todas maneras, vamos a ver que Moisés muestra las tres señales a Aarón y a los ancianos de Israel, a todo el pueblo de Israel en realidad, pero principalmente a ellos. Y son tres señales, ¿no? La vara que se convierte en serpiente, ¿no? Las gotas de sangre, el río, las gotas de río, bueno, el poco de agua de río que se convierte en sangre, y el segundo era de la mano leprosa, ¿no? Que metía su mano en su seno, al sacarlo estaba leprosa y al volver a hacer la misma acción, su mano estaba curada. Recordemos que todas estas cosas se hacen por medio del poder del sacerdocio. También se nos ha revelado de que Moisés recibió el sacerdocio de manos de su suegro Jetro. Recordemos que Jetro es descendiente de Abraham, ¿no? Jetro es descendiente de Madián, hijo de Abraham. Hijo de Madián fue hijo de Abraham y Setura. Leamos los siguientes versículos. ¿Por qué no quería Moisés ser portavoz de Dios? Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo? Ah, ese era el 11. Vamos a leer el 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de fácil palabra, ni en el pasado, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Y él dijo, ay Señor, envía por mano del que tú quieras enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Bueno, Moisés, por un lado, fue sincero, ¿no? Había pasado mucho tiempo y quizás el dominio del egipcio había bajado. Muy probablemente también del hebreo, ya que en Madián muy probablemente hayan hablado otra variante del hebreo. Y entonces ya eran casi como tres idiomas los que él hablaba. Y si bien es cierto, estoy seguro que los dominaba, pero no, él sentía que no lo suficiente para poder convencer a las personas, pero él olvidaba de que se convence por medio del espíritu. En realidad el espíritu es el mismo, en realidad el que convierte, en realidad el que convence al espíritu de las demás personas. Aquí sí hay una diferencia que debemos hacer. Quizás a Moisés le faltó un poquito de fe, ya que como recordamos Enoch dijo lo mismo. Él se sentía muy corto, digámoslo así, de poder predicar, no tenía facilidad de palabra, pero aún así aceptó, fue un poquito más valiente y el Señor anduvo con él, ¿no? El Señor le dijo, anda conmigo. Y se dice, según las escrituras, que no llegó a ser tan poderoso que eh, si él decía a una montaña que se moviera, se hacía, ¿no? Ahora, vamos a ver que a pesar de eso, Moisés trabajó en su fe de tal manera que llegó a ser también grande, llegó también a tener la fe suficiente para hacer maravillas por medio del sacerdocio que reciben todos los profetas. Y vamos a ver que incluso él movió o separó las aguas del Mar Rojo y muchos otros milagros que él hacía. Por un momento a Moisés le faltó un poquito de fe, pero él también lo trabajó. Y es algo, llevándolo a la vida real, es algo que nosotros debemos hacer en nuestros llamamientos, ¿no? En nuestros llamamientos en la iglesia. eh, sí, efectivamente, algunas veces nos va a faltar la fe, en algunas veces quizás las ideas, quizás un poco más de fuerza,
Pero recordemos que si ponemos nuestra confianza en el Señor, a pesar de reconocer nuestra debilidad, Él nos va a fortalecer de tal manera que vamos a poder hacer literalmente milagros. Leamos el versículo 18. Vamos a ver la zarza ardiente, ¿no? Y bueno, ¿en qué época está? Dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. ¿No? Bien. Bueno, no se hace mención, la Biblia nos da a entender que solo fue el único episodio que tuvo Moisés con Dios antes de ir a Egipto, antes de volver a Egipto. Pero sabemos por revelación moderna que después de este episodio de la zarza ardiente tuvo la visión de las creaciones que tenemos en Moisés 1 y después de eso realizó el viaje a Egipto. Vamos con los siguientes versículos y vamos a responder esta pregunta. ¿Endureció el Señor el corazón de Faraón? Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Ya, aquí hay un detalle importante, y bueno, nosotros los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creemos en la Biblia hasta donde esté traducida correctamente, ¿no? Y bueno, y según escrituras posteriores vamos a ver que el Señor no endurece los corazones, más bien Él reclama muchas veces a nosotros sus hijos cuando endurecemos nuestro corazón, porque cuando endurecemos nuestros corazones es difícil recibirlo y recibir las impresiones del Espíritu, ¿no? Más bien lo que sucede aquí es que, y corrigiendo esta parte, muchos eruditos coinciden y el mismo José Smith también nos lo aclaró, y es que en realidad Faraón endurece su corazón y es debido a eso que el Señor toma acción, y como ya le había predicho a Moisés, era necesario una acción fuerte, una mano fuerte, ¿no? Y recordemos las veces que hemos endurecido nuestro corazón. Hemos tenido que recibir un zarandeo, un desafío fuerte para arrepentirnos, para poder entender mejor las cosas, ¿no? Y Faraón no era la excepción. Vamos a continuar con estos versículos. Vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué estaba el Señor enojado con Moisés cuando éste se dirigía a Egipto? Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero no lo has dejado ir. Perdón, otra vez leí el 23. Leemos el 22. Y dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Y aconteció en el camino en una posada que le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Ya, entonces, sí, aquí había un detalle importante. El Señor se había enojado con Moisés porque su hijo Gersón, su primogénito, no había sido circuncidado. Recordemos que este es el convenio que el Señor, o bueno, era parte del convenio que el Señor había hecho con Abraham, ¿no? De que todos los bebés recién nacidos a los 8 días debían ser circuncidados, y esto no se había hecho con el hijo de Moisés. Es por eso que Séfora, su esposa, actuó rápidamente e hizo el convenio. Los propósitos del Señor se cumplirán en su propio tiempo. Ahora leeremos Éxodo 5 y 6. Vamos a ver Éxodo 5, los primeros 9 versículos, y vemos que Moisés y Aarón
Efectivamente, ya Moisés le dice la revelación que ha recibido y juntos van a pedir a Faraón que libere a Israel. Y Faraón responde: ¿Quién es Jehová? Después fueron Moisés y Aarón ante Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón: ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: He aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los capataces del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus cuadrilleros, diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos y por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Fíjense, ¿no? Moisés llega a Egipto, habla con Aarón, los ancianos de Israel, hablan con el pueblo. Moisés les da las señales que Jehová le había dado para que el pueblo se diera cuenta de que había sido el profeta llamado por Dios. Ellos aceptaron. Obviamente esto tuvo que tomar algún tiempo, ¿no? El reunirse, que Moisés hablara, les mostrara las señales, y no solamente a Aarón y a los ancianos, sino también a todo el pueblo. Entonces, esto obviamente implicó un tiempo que en parte del trabajo que tenían impuesto los israelitas, ¿no? Faraón se dio cuenta de esto, se dio cuenta de que Moisés y Aarón estaban ahí y decididos a liberar y guiar a Israel fuera de Egipto. Entonces Faraón lo que hizo fue tomar represalias y les impuso una carga mayor, ¿no? Mayor trabajo, mayor tarea en la misma jornada, ¿no? Entonces Faraón desconoce a Jehová. Obviamente a Faraón no le convenía liberar al pueblo de Israel, pero es ahí donde el Señor ve por conveniente, y bueno, ya lo había predicho, de que cada vez sea más contundente eh, la forma en que Faraón debía dejar al pueblo de Israel. Vamos a leer del 10 al 19. Faraón pone cargas aún mayores sobre los hijos de Israel. Y salieron los capataces del pueblo y sus cuadrilleros y hablaron al pueblo, diciendo: Así ha dicho Faraón: Yo no os daré paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero en nada se disminuirá vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los capataces los apremiaban diciendo: Acabad vuestra obra, la tarea del día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los cuadrilleros de los hijos de Israel, que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los cuadrilleros de los hijos de Israel fueron a Faraón y se quejaron ante él, diciendo: ¿Por qué haces eso con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y tu pueblo es el culpable. Y él respondió: Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: Vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma cantidad de ladrillos. Entonces los cuadrilleros de los hijos de Israel se vieron en aflicción cuando les dijeron: No se disminuirá nada de vuestros ladrillos de la cantidad que debéis hacer cada día. Tenían una carga que de por sí era pesada, un trabajo que debían realizar pesado en una jornada determinada, y Faraón en represalia les aumenta la carga en el mismo tiempo, en la misma jornada. El pueblo de Israel se quejó, pero
Faraón no cedió. Vamos a leer ahora estos versículos, los versículos que faltan de Éxodo capítulo 5 y los dos primeros versículos de Éxodo 6. Vamos a ver cómo ayudó el Señor a Moisés a superar sus sentimientos de desánimo. Y encontraron a Moisés y a Aarón que estaban esperándolos cuando salían de ver a Faraón, y les dijeron: Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante Faraón y sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui a Faraón para hablarle en tu nombre, él ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Bien, a Moisés todavía le faltaba entender algunas cosas y la manera de proceder de Jehová, ¿no? Y obviamente también poniéndonos en el calzado de Moisés, pues, a ver, supongamos por un momento que somos Moisés, Jehová nos envía a convencer al pueblo de que fuimos enviados por Dios, y luego tocaba ir a Faraón, convencerlo de que debía liberar a Israel, y por hacer eso Faraón toma muchas represalias sobre el pueblo, ¿no? Obviamente esto cualquiera desanimaría a cualquiera, ¿no? Pero vamos a ver también que el Señor ayuda a Moisés. En los versículos 1 y 2 dice: Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Habló Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Entonces, muchas veces necesitamos esa ayuda, ¿no? Jehová le estaba recordando a Moisés: Sí, tranquilo. Te dije que no iba a ser fácil y que Faraón necesitaba mano fuerte para que liberara a mi pueblo. No iba a ser fácil, pero no te preocupes, yo soy Jehová. Y es el mismo llamado que nos hace Dios mismo cuando nos manda una responsabilidad. Y es lo que debemos recordar. Es más, el mismo Dios nos lo va a recordar. Leamos el siguiente versículo. Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob con el nombre de Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, ¿no? Aquí sí hay que hacer una pequeña aclaración, aunque ya se mencionó, de que sí se dio a conocer a Abraham, Isaac y Jacob con este nombre, ¿sí? Entonces, nuevamente repetimos, eh, nosotros creemos en la Biblia hasta donde esté traducida correctamente. De hecho, muchos eruditos coinciden en que este nombre Jehová sí era conocido por ellos. Ahora, lo que sí dentro del pueblo, incluso muy probablemente dentro de los ancianos, sí era probable que ellos no conocieran ese nombre. Vamos con los versículos del 4 al 13. Y también establecí mi convenio con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual peregrinaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi convenio. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y os tomaré como mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas cargas de Egipto. Y os llevaré a la tierra para la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os lo daré por heredad. Yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Ve y habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová diciendo: He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo incircunciso de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto.
Muy bien. Bueno, luego de ello se da eh, la genealogía de Rubén, de Simeón, de Leví, ¿no? Aquí en esta parte es que nosotros llegamos a ver el árbol genealógico de Moisés, ¿no? Leví tuvo a Coat, Coat a Amram y Amram a Moisés, ¿no? Jocabet también era descendiente de Leví. Entonces, fíjense que no es fácil, ¿no? Si nos ponemos en esa situación, efectivamente no es fácil. Pero Jehová no dejó de estar con Moisés. Moisés nunca renunció a pesar de estas dificultades, ¿no? Lo que sí siempre fue muy sincero y se sentía muy corto, en especial en poder hablar con el pueblo y con Faraón. Pero estaba su hermano. Y la promesa aquí es que el Señor siempre se encargará de cumplir sus propósitos en su debido tiempo, ¿no? Obviamente, y de alguna manera quizás el pueblo esperaba que llegara un libertador y este libertador los liberara inmediatamente, pero no era así, ¿no? Entonces, porque el Señor, y hay algo que siempre hace Él, ¿no? En las escrituras siempre nos queda evidencia irrefutable de por qué el Señor toma ciertos designios, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. En las escrituras se nos queda muy claro de por qué el Señor destruye ese pueblo y les dio todas las oportunidades necesarias y nunca respondieron. Entonces tuvo que tomar decisiones drásticas. Y de igual manera con Faraón. Si Faraón hubiera desde un primer momento liberado al pueblo de Israel, pues no habría pasado los inconvenientes que ya vamos a ver, como las plagas, y de hecho también económicamente, no solamente el hecho de que Israel se fuera de su país representaba un golpe económico, sino también el Señor se encargó de que también despojaran parte, ¿no?, de la economía del pueblo de Egipto, y fue golpe doble, y eso fue por la dureza del corazón de Faraón. Entonces, y el Señor siempre nos deja claro por qué toma ciertas decisiones, pero si nosotros, a pesar de nuestras debilidades y a pesar de ser sinceros de que tenemos ciertas limitaciones, el Señor nos va a ayudar. Incluso Moisés, siendo el profeta, él reconocía sus limitaciones, pero nunca renunció. Siempre estuvo dispuesto a hacer, a pesar de él mismo decirse ser de labios torpes, pero sabía también que tenía la ayuda de Jehová y también la ayuda de su hermano, quien sí tenía facilidad de palabra y que él no estaba solo. Muchas gracias a los que pudieron llegar hasta aquí. Esta ha sido la clase. Nos vamos a poner al corriente también con la siguiente clase de la semana. Y esto en preparación también a la conferencia general que también está bastante cerca. Muchas gracias.